Las viejas historias solo desaparecen cuando dejamos de contarlas. Durante siglos nuestros antepasados han explicado el mundo a través de mitos susurrados al calor del fuego. Criaturas de los bosques, espíritus del agua y gigantes que se han olvidado. Este podcast nace para que esos susurros no se pierdan del todo. Me presento, soy Andrea y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hoguera y Leyenda. Prepárate algo fresquito y déjate llevar por el eco de nuestras leyendas. Cierra los ojos e imagina un entramado de veredas olvidadas y peñascos que serpentean en la penumbra, justo al caer la tarde, cuando el sol se oculta tras los cortados de granito de la sierra de Tormantos. Aquí arriba el aire huele a pino rancio, a tierra húmeda y a la bruma helada que baja de las cumbres. Todo a tu alrededor parece sumido en un silencio imponente, donde solo se escucha el murmullo de la garganta despeñándose, el silbido del viento entre las rocas. Pero de repente, una melodía dulce y magnética rompe la quietud de la tarde, el rasgueo lejano de una sutil y armoniosa melodía y el eco de una voz femenina que te llama desde la espesura. Un canto envolvente e irresistible para un caminante cansado tras un largo día andando. Avanzas buscando el origen de esa música, pero cuando tus ojos se acostumbran a la oscuridad del bosque, descubres una gran cueva donde la lumbre no solo arde en troncos secos, sino que también se encuentra una pila de huesos y calaveras humanas. Y recortada contra el fuego se alza la silueta de una mujer muy alta, de melena dorada que le llega hasta los pies y que te sonríe mientras sopesa una piedra en su mano. Y es que, aunque te lo parezca, no ha sido una jugada de la niebla, sino que acabas de entrar en el territorio sagrado de la cazadora más sanguinaria y temida de nuestra tradición oral. Prepárate algo fresquito porque hoy vamos a seguir con todo detalle el rastro de la reina de las cumbres extremeñas, la serrana de la Vera. Hoy viajamos al corazón del norte extremeño, a las tierras abruptas y hermosas de la comarca de la Vera y el valle de Jerte, concretamente a la escarpada sierra de Tormantos, justo entre los municipios de Garganta la Olla y Piornal, una geografía que está marcada por gargantas profundas, bosques impenetrables de robles y castaños y cumbres pedregosas donde el invierno es severo y la niebla se transforma en una manta espesa capaz de tragar a cualquier viajero que se ha desorientado. Allí, entre los saltos de agua y peñascos imposibles, es donde reina la serrana de la Vera. Y es que para poder entender su origen debemos dividir la mirada en dos vertientes fundamentales. En un primer lugar, la realidad histórica que se ha transformado en mito, o por otro lado podemos verlo como el mito antiguo que se ha vestido con ropajes históricos. La tradición local de Garganta la Olla sitúa el nacimiento del relato a mediados del siglo XVI en pleno apogeo del Imperio Español, bajo el reinado de Carlos I, pues cuentan los viejos legados que la serrana
realmente no nació siendo un monstruo ni una criatura salvaje, sino que realmente su verdadero nombre era Isabel de Carvajal, una joven de extraordinaria belleza que pertenecía a una de las familias nobles, adineradas y más respetadas de la comarca. Isabel estaba prometida, iba a contraer matrimonio con don Rodrigo, un hidalgo de Alcurnia que además era el sobrino del mismísimo obispo de Plasencia, don Gutiérrez de Vargas Carvajal. Era el enlace destinado a sellar el poder de dos grandes estirpes. Sin embargo, el poder, las ambiciones políticas y la Iglesia tienen sus propias reglas. Aquel matrimonio comenzó a verse con recelo en los círculos eclesiásticos, pues empezaba a amenazar con comprometer la exitosa carrera hacia el episcopado del joven don Rodrigo. Pero en el último momento, con los preparativos ya listos y a las puertas del altar, el prometido la abandonó, huyendo y dejando a Isabel plantada en el altar. Tenemos que tener en cuenta que en la España del siglo XVI, un desplante de semejante magnitud no significaba únicamente sufrir un corazón roto, sino que representaba la deshonra absoluta, la vergüenza pública y la ruina social eterna para toda la familia Carvajal. El estigma cayó como una losa implacable sobre la casa solariega. La humillación y la ira devoraron el espíritu de la joven. Isabel fue incapaz de soportar las miradas piadosas y las murmuraciones de sus vecinos, y fue entonces cuando tomó una determinación terrible, pues maldiciendo a todos los hombres y jurando una venganza eterna, repudió la civilización, se arrancó las sedas cortesanas y abandonó el hogar paterno, adentrándose decidida en lo más profundo, oscuro y salvaje de la sierra. Fue así como Isabel de Carvajal dejó de ser la chica que todos conocían socialmente, y aquel día de transición y en las grietas de Tormantos comenzó a germinar el mito sanguinario de la serrana. Pero te estarás preguntando, ¿cómo debemos imaginar a la serrana de la Vera? Olvida por completo la figura de la damisela frágil que se oculta a llorar su desgracia en el monte. La serrana es la encarnación de una amazona indómita, una cazadora implacable, dotada de una fuerza sobrehumana y de un instinto salvaje impresionante. Los romances tradicionales la dibujan con una precisión increíble. Es una mujer altísima, de una hermosura deslumbrante, pero de porte fiero y marcadamente varonil. Las coplas populares exageraban sus proporciones físicas para poder recalcar su carácter colosal, atribuyéndole vara y media de cintura y cuarta y media de muñeca, siendo así una auténtica giganta capaz de mover peñascos de 200 arrobas y cruzar profundas gargantas de un solo salto. Viste una falda corta que le otorga total agilidad para poder correr y escalar los precipicios, y luce una impresionante melena rubia que le cae suelta hasta los talones, aunque en ocasiones la recoge en apretadas trenzas bajo una montera rústica de paño. El equipo que porta con ella es el de una guerrera de los bosques, pues va totalmente armada con todo el arsenal de una cazadora experta. Lleva con ella un arco tallado en madera dura, un carcaj
repleto de flechas de punta de hierro y una honda de cuero que maneja con una puntería mortífera. En las versiones más recientes recogidas por la tradición oral del siglo XIX y XX, el arco es sustituido por una escopeta de caza, adaptando su figura a los nuevos tiempos del bandolerismo montañés. Sin embargo, si rascamos bajo la superficie de la leyenda histórica, descubrimos algo mucho más profundo. Grandes antropólogos e historiadores como Julio Caro Baroja o José María Blázquez demostraron que la serrana no es simplemente una bandolera negativa, es la pervivencia del espíritu del lugar, un numen o una divinidad pagana pretérita vinculada a la madre tierra y a la naturaleza indómita, muy similar a la diosa Mari del folclore vasco o a las sanas de la mitología asturiana. De hecho, su paralelismo con la mitología romana es realmente asombroso, y es que guarda una profunda semejanza con la diosa Diana, la cazadora virgen que reinaba silvestre en los bosques, celosa de su intimidad y despiadada con cualquier hombre que osara turbar sus dominios. Pero también conecta con las ninfas de las montañas, de las divinidades gnótias, vinculadas a las cavernas, al inframundo y a esa fuerza salvaje de la naturaleza que se niega rotundamente a ser sometida por la civilización. Es así como se cree que la serrana ejerce un dominio absoluto sobre un territorio sagrado de exactamente 2 leguas alrededor de su caverna. Dentro de este perímetro, ella es la dueña del clima y de la vida. Controla los vientos, desata tempestades horribles, provoca granizadas que arruinan los cultivos e infla las gargantas con avenidas de agua destructivas, cuando los hombres de los pueblos no respetan el monte. Incluso hay romances arcaicos que insinúan su condición antropozomorfa, describiéndola como un ser híbrido, siendo mitad mujer y mitad yegua, fecundada por el mismo viento céfiro de las cumbres. Su subsistencia diaria se basa en la caza de venados, jabalíes y cabras monteses. Pero cuando la sed que la abrasa no es de agua limpia de manantial, sino de venganza contra el género masculino, la serrana abandona los picos altos y desciende poco a poco a asomarse a la vera de los caminos reales y los senderos que frecuentan los pastores. Son innumerables las historias de arrieros, viajeros y pastores que se adentraron en la sierra de Tormantos para no regresar jamás. Sin embargo, hay un relato magistral que se ha conservado verso a verso del romancero extremeño que nos desvela con crudeza lo que acontecía en el interior de su guarida. Y es que nos cuentan que en una fría tarde de otoño, un joven pastorcillo, conocido en los versos como el Serranito, regresaba hacia su majada cargando con un feje de leña sobre sus hombros. De pronto los matorrales se abrieron con un crujido seco y ante él se plantó la serrana. Ella era alta, imponente y sandunguera. Su sola presencia paralizó el estupor al muchacho. La cazadora no tuvo que recurrir a la violencia física, sino que le dedicó una sonrisa magnética. Lo tomó con firmeza de la mano y utilizando palabras dulces
y promesas de cobijo, lo fue arrastrando poco a poco fuera de los caminos poco transitados, conduciéndolo por senderos invisibles entre las rocas, donde nadie pudiese verlos. Llegaron finalmente a la boca de su cueva, un antro oscuro donde el aire olía a humedad de musgo y a un tufillo metálico y rancio. La serrana le ordenó al muchacho que preparase el fuego para resguardarse del raso de la noche, pero cuando el pastor se agachó a buscar la leña en el rincón de la cueva, un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Lo que había amontonado en la penumbra realmente no eran troncos ni ramas secas, sino que la lumbre debía encenderse sobre una pira de huesos secos y calaveras que habían pertenecido a cuerpos humanos. Eran las reliquias macabras de todas las víctimas que lo habían precedido. El serranito comprendió la trampa mortal en la que había caído. Disimuló su terror y obedeció en silencio, encendiendo las brasas sobre los restos de los desdichados. A continuación, la serrana sirvió una cena bastante copiosa, compuesta por piezas de caza mayor y menor, siendo perdices, conejos y tórtolas. Pero a mitad del festín la mujer tomó un cráneo humano pulido, lo llenó de agua fresca y se lo tendió al muchacho pronunciando un brindis bastante espeluznante. Y es que le dijo: «Bebe, serranito, bebe, agua de esta calavera que puede ser que algún día otro de la tuya beba». Tras el macabro banquete, la serrana dio rienda suelta a su erotismo y arrastró al joven hacia su lecho de pieles, consumando así la unión carnal y agotándolo durante varias horas. Una vez satisfecha, la mujer se dispuso a descansar y le ordenó al muchacho que cerrase la pesada puerta de madera y piedra de la caverna. Pero el pastor, utilizando la astucia de quien se sabe acorralado por la muerte, dejó la puerta entreabierta, entornada apenas unos dedos. La fiera, sin embargo, no lograba conciliar el sueño del todo. Persistiendo el engaño, se giró hacia el muchacho en la penumbra y le preguntó: «Serranito, serranito, ¿sabes tocar la vihuela?». Fue entonces cuando el muchacho, manteniendo la sangre fría, respondió que sabía tocar la vihuela y el rabel si ella realmente lo deseaba. La serrana le entregó un pequeño instrumento rústico para que pudiera interpretar una melodía mientras ella dormía. El pastor comenzó a rasgar las cuerdas de forma pausada, rítmica y cadenciosa, al son de aquella música repetitiva y dulce. La respiración de la serrana se volvió cada vez más pesada y profunda hasta quedar completamente traspuesta. Ese era el instante preciso. El pastor dejó el instrumento con extremo sigilo sobre el suelo. Se escurrió como una anguila por la rendija de la puerta que había dejado abierta y echó a correr montaña abajo como si le fuese la vida en ello. Pero la serrana poseía el oído fino de las fieras del monte, y es que al despertar, notar el frío de la guarida vacía y comprender que había sido burlada, estalló en una furia formidable.
Los romances narran que la mujer ciega de ira, esclava, buja y patea en las cuevas antes de lanzarse a la persecución, saltando de risco en risco con una velocidad aterradora, comenzó a recortar la distancia que la separaba del fugitivo. El serranito corría sin mirar atrás, con los pulmones ardiendo hasta que logró rebasar la linde invisible de las 2 leguas, el límite del territorio sagrado, donde los poderes místicos de la criatura realmente comenzaban a flaquear poco a poco. Al percatarse de que no alcanzaría el mozo a pie, la serrana echó mano a su honda. Introdujo en ella una enorme piedra de granito que pesaba 1,5 arrobas. Para que lo podamos entender, es como si fuesen casi 17 kilos. Y la volteó con tal violencia que el proyectil cortó el aire y le arrancó la montera de la cabeza al muchacho sin realmente tocarle un solo cabello. Le decía: «Vuelve, serranito, vuelve», le gritó la mujer desde lo alto de una peña, intentando atraerlo de nuevo. «Vuelve atrás a por tu montera, que es de paño fino y bueno y es lástima que se pierda». Fue así como el pastor, sin aminorar el paso, le respondió a gritos desde la distancia: «Si se pierde, que se pierda. Yo atrás no voy a por ella. Mi madre me compra otra y si no, me estoy sin ella». Volviéndose derrotada y desarmada por la astucia del mozo, la serrana le lanzó una última y terrible maldición chamánica. «Por Dios te pido, serrano, que no descubres mi cueva. Por Dios te pido, serrano, que no descubres mi cueva. Y si acaso la descubres, maldición que te cayera. Tu padre será el caballo, tu madre será la yegua, y tú serás el potrillo que recline por la sierra». A la mañana siguiente, haciendo oídos sordos a la amenaza de la criatura, el pastor llegó al pueblo y dio la alarma a las autoridades. Una gran turba de vecinos armados con escopetas, hoces y estacas subió por la sierra de Tormantos para cerrar la caverna. Las versiones sobre el desenlace del romance varían según el pueblo que lo cante, y es que unas afirman que fue capturada y llevada a Plasencia para ser ejecutada a garrote en la plaza pública. Sin embargo, hay otras que dicen que lanzó una plaga sobre los ganados de la comarca antes de desaparecer para siempre en las tinieblas de las cumbres. Pero la versión más trágica y hermosa sostiene que, al ver llegar al pueblo armado y descubrir entre la muchedumbre a un anciano cansado que resultaba ser realmente su propio padre, Isabel sintió que su venganza había acabado. Negándose a ser juzgada por la ley de los hombres, que por tanto tiempo había odiado, se quitó la vida en la boca de la cueva, clavándose sus propias tijeras. Y es aquí donde el relato oral cruza la frontera de la fantasía para petrificarse en una realidad histórica de la comarca. Y es que si hoy viajas a la Garganta a la Olla, la sombra de la Serrana de la Vera se palpa en cada esquina de sus calles empedradas. En el casco histórico del pueblo aún se mantiene en pie la antigua casa solariega de los Carvajal, conocida popularmente como la Casa de la Inquisición. Es un edificio de piedra con un monumental escudo nobiliario tallado en su fachada
siendo el testigo mudo de la familia que sufrió la deshonra del hogar que Isabel abandonó para siempre. Pero si levantas la vista hacia la torre de la iglesia parroquial de San Lorenzo, descubres un detalle insólito, y es que ahí se encuentra la gran cruz de hierro coronando lo alto del campanario. Y es que no está colocada allí como un simple adorno religioso. La tradición oral asegura que los vecinos de Garganta la Olla erigieron esa cruz en conmemoración de todas las víctimas inocentes que perecieron a manos de la serrana, y también como un amuleto protector contra las tempestades y pedriscos que la criatura transformada en mito del clima continuaba enviando sobre las cosechas desde las cumbres de Tormantos. Asimismo, la importancia del personaje traspasó la geografía extremeña durante el siglo de oro español, pues los más célebres dramaturgos de la época quedaron tan cautivados por la potencia del romance que Lope de Vega escribió su comedia La Serrana de la Vera, rebautizando así a la protagonista como Leonarda y adaptándola al gusto de la corte madrileña, con un final de arrepentimiento y perdón. Poco después, Luis Vélez de Guevara redactó su propia versión dramática, manteniendo el nombre de Guila, respetando con brutal fidelidad la salvajada del romance popular y reflejando su destreza en los deportes rurales antes del trágico desenlace. Incluso el dramaturgo José de Valdivieso llevó al personaje al terreno de auto sacramental, a lo divino, convirtiendo así a la serrana en una alegoría del alma humana, tentada por el pecado. En la geografía física, el mito conserva sus santuarios, pues el erudito Pedro Vicente de Tejada documentó en el siglo XVIII la doble resistencia de la serrana, explicando que pasaba los veranos en la sierra de Tormantos y los inviernos descendía poco a poco hacia el Parque Nacional de Monfragüe, concretamente a los acantilados del Salto del Gitano, adaptándose al ritmo de la transhumancia y de la mesta que marcaba la vida en la Alta Extremadura. Hoy en día, en un impresionante mirador situado a las afueras de la Garganta la Olla, se alza una majestuosa estatua de bronce dedicada a su figura, siendo una escultura que representa a la serrana como una amazona orgullosa, con su montera, su falda corta y la honda en la mano, contemplando eternamente el valle. Además, cada año, durante el mes de agosto, el pueblo celebra el Día de la Serrana, una festividad donde los vecinos recreaban teatralmente el romance por las calles medievales, asegurándose de que la memoria de su hija más temida y fascinante jamás caiga en el olvido. Es fascinante observar la forma en la que el folclore y la mitología popular logran canalizar el dolor, la injusticia y el trauma humano, pues la historia de la serrana de la Vera al final no solo es un cuento de un monstruo que habita en las cavernas para asustar a los caminantes nocturnos, sino que es el reflejo brutal de una mujer cuyo honor y dignidad fueron aplastados por el egoísmo de una sociedad patrifocal y rígida. Una mujer que al verse marginada y despojada de cualquier tipo de justicia terrenal decidió romper
con las cadenas de la civilización y aliarse con la fuerza indómita de la naturaleza. Fue así como se transformó en la propia montaña que se defiende violenta, soberana, libre e implacable, pues es el símbolo oscuro y trágico del poder femenino arrebatado que regresa para reclamar su sitio a golpe de onda y tempestad. Y ahora te toca a ti. ¿Conocías la leyenda de la Serrana de la Vera? Si alguna vez has recorrido las carreteras de la Vera, si has pisado las calles de Garganta la Olla o si has contemplado el abismo del Santo del Gitano en Monfragüe, me encantaría que me lo contaras en comentarios. Y cuéntame, si caminaras a solas por un bosque cerrado y si escucharas el rasgueo distante de una vihuela entre las rocas, ¿habrías tenido el valor de entrar en la cueva? Si te ha gustado el viaje profundo a la memoria de nuestras montañas y nuestras leyendas, no olvides en compartir el episodio con alguien a quien le apasionen las historias del folclore y suscríbete para no perderte nada. Nos escuchamos el miércoles que viene con un nuevo episodio de Hoguera y Leyenda. ¡Chao!